a la célula anfitriona y una proteína de unión vírica que son las que le mencioné antes, ¿ok? Hemaglutinina neuroamilasa, la van a conseguir en muchos textos como HN, o bien como hemaglutinina, o bien como proteína G. Todas ellas son similares, ¿ok? Entonces, bueno, la replicación se inicia cuando hay una unión, fíjense, de la proteína, cualquiera de ellas, HN, H o G, de la envoltura del virión, lo hace en conjunto al ácido célico de los glucolípidos de la superficie celular y todo este evento se suscita en el citoplasma, ¿ok? Eso, sin mayor detalle, así cortico, puntual. Muy bien, desde el punto de vista patogénico, fíjense, el virus del sarampión se cataloga como una enfermedad sumamente contagiosa. De hecho, si se describe un caso de sarampión, hay que estar bien mosca desde el punto de vista epidemiológico, porque eso quiere decir que es probable que venga una epidemia, porque es así, muy fácil su contagio. Se transmite de una persona a otra a través de gotitas de secreción, ya lo mencionamos, la melacina. Y bueno, la replicación, fíjense desde el punto de vista patogénico, entra, paso número 1, hay una replicación una vez que entra al organismo, hay una replicación local del virus, fíjense, en las vías respiratorias superiores. Luego este virus tiene algo particular, le gusta infectar monocitos y linfocitos, y se disemina entonces vía sistema linfático y produce una viremia importante. Viremia, ¿sí se entiende viremia, verdad? Es el paso o la circulación del virus por el torrente sanguíneo. Bacteriemia es la circulación de bacterias por sangre. Muy bien. Entonces se suscita la viremia y una vez que el virus circula, entonces por el torrente sanguíneo va a diseminarse y a provocar entonces, fíjense, infección en conjuntiva, vías respiratorias, aparato urinario, pequeñitos vasos sanguíneos, sistema linfático e incluso sistema nervioso central. Y ya vamos a ver qué es todo lo que hace este pajarito. Muy bien. Produce entonces algo, fíjense, el exantema típico es un tipo máculo papuloso. Ya lo vamos a ver a través de una fotografía bien bonita. Ese exantema típico es producido por un proceso inflamatorio debido a la acción de los linfocitos T inmunes que se dirigen, fíjense, contra las células epiteliales infectadas por el virus que revisten o tapizan el interior de esos pequeñitos vasos sanguíneos. La mayoría de los pacientes se recupera, si ciertamente en la infancia, si el paciente cuenta con un sistema inmune bien chévere, esa enfermedad pasa y no de forma aguda, quiero decir, sin complicaciones, y conserva una inmunidad para toda la vida. Existe un solo serotipo, ¿ok? No es como el dengue, que el dengue son 4, entonces el organismo humano tiene 4 chances de hacer dengue. ¿Por qué? Porque hay 4 serotipos. En el caso del sarampión es una sola vez y nos queda inmunidad para toda la vida. Dame la siguiente. El virus del sarampión puede provocar entonces encefalitis, puede afectar al sistema nervioso central a través de 3 mecanismos. Fíjense, lo hace a través de infección directa de las neuronas, o bien puede hacer una encefalitis postinfecciosa, eso a través de una mediación inmunitaria, ya vamos a detallar eso. Y la tercera modalidad o el tercer escenario, bastante feo y aparatoso, menos mal que es muy poco frecuente, una cosa de verdad de 1 de cada 10 millones, sí, ciertamente es poco frecuente, gracias a Dios. El doctor Ludonildo tuvo un caso. Comenzando yo a dar clase, él reportó un caso de panencefalitis esclerosante en el hospital clínico. 1 de verdad de cada como 10 millones. Fíjense, panencefalitis esclerosante subaguda, y eso se da gracias a una variante defectuosa del virus. Muy bien, desde el punto de vista clínico, eso es una imagen que ustedes lo ven y no se les puede olvidar. Fíjense, el sarampión es una enfermedad febril aguda, tiene un periodo de incubación que tarda más o menos entre 7 a 13 días e inicia habitualmente con 2 a 4 días de fiebre elevada, fiebre de 39, 40, y va acompañado de estas 4 cositas claves. Fíjense, tos, rinitis, conjuntivitis y fotofobia. Eso es muy típico
del sarampión. Dame la siguiente. Más o menos 2 días de enfermedad aparecen unas lesiones que son muy típicas en la membrana mucosa, que se conocen como manchas de Koppel. Fíjense, son esas manchitas que ustedes ven acá. Yo sé que no están atrás de pronto, pero fíjense estas lesiones, si lo logran ver, que parecen como unos granitos de sal. Entonces, fíjense, esto es la mucosa oral. Aparecen entonces esas manchitas de Koppel, algunas veces, la gran mayoría de las veces en la cavidad oral, pero en algunas ocasiones, por ejemplo, en otros sitios como en la vagina, en las niñas puede suscitarse. Entonces, bueno, se localizan típicamente, fíjense, junto a los molares y otras membranas mucosas como conjuntiva o bien vagina. Por eso hay que revisarlos, hay que desnudar al paciente y revisarlo todo. Yo lo hago. No dejen escapar nada, hay que desvestir al paciente. Yo lo único que le dejo al paciente, estoy hablando porque yo soy pediatra, ¿no? El pañal. Y le tengo que dejar el pañal porque si no me hace pipí con la consulta, entonces tengo que dejar el pañal, pero igualito cuando me toca que revisarle los genitales, se lo quito. Ustedes no pueden hacer revisión con ropa, porque si no desvestimos al paciente se nos escapan muchas cosas, entonces hay que desvestirlo, ¿ok? Mientras ustedes puedan y tengan un ambiente privado que lo puedan hacer sin que otras personas lo vean, háganlo. Hay que desvestir al paciente y hay que tocarlo. Eso lo van a aprender bien bonito el año que viene en semiología y patología. Ok, entonces fíjense, esas lesiones duran más o menos 24 o 48 horas, son pequeñitas, fíjense, 1 a 2 milímetros, y aparecen como unos granitos de sal, así, típicamente, como un granito de sal, y tiene un halo rojito a su alrededor. Que ustedes le abran la boca a un paciente y vean eso, basta y sobra. ¿Por qué? Porque eso es algo patognomónico. ¿Qué significa patognomónico? Que no aparece en otra enfermedad. Si ustedes realizan la boca de un paciente y ustedes ven eso, más todo lo que ya mencionamos, la fiebrecita, la conjuntivitis, la tos, sospechen en sarampión. ¿Ok? Muy bien. A lo largo de más o menos 12 a 24 horas, entonces de la aparición de esas manchitas de Koppel, comienza el exantema, que fíjense, típicamente inicia así, debajo de las orejitas, y luego se extiende en todo el cuerpo. La misma mamá te lo dice, doctora, le comenzó como un brote aquí, así, porque la mamá dice, le comenzó un brote. Obviamente la palabra exantema ellos no lo conocen, erupción tampoco, porque son términos médicos. Entonces la mamá te va a decir, doctora, tiene un brotecito en la piel, así como te dicen, un brotecito en la piel. Y ellas te dicen dónde comienza. ¿Okay? Entonces comienza típicamente detrás de la orejita y luego de allí extiende. Dame la siguiente. Fíjense esa erupción. Máculo papulosa, típica, fíjense, muy extensa. Y habitualmente tienden a confluir. Confluir quiere decir que son tantas que tú no las vas a ver aisladitas, sino que vamos a decirlo en términos coloquiales, se pegan toditas. El término adecuado es que confluyen o coalescen. Eso se tarda más o menos 1 a 2 días en cubrir todo el cuerpo. Y tiene también algo clave, que desaparece tal cual como apareció. Así tal cual como apareció, en ese mismo orden va desapareciendo la erupción. ¿Okay? Tenemos, sin embargo, fíjense lo que les comentaba. El paciente bueno y sano, que tiene un sistema inmune acorde, pasa su enfermedad aguda en el lapso de 1 semana, máximo 10 días, y súper chévere y felices todos. Algunas veces tenemos algún, de pronto, déficit en nuestro sistema inmune, y esas cosas pueden de una u otra manera hacer que la evolución sea tórpida o que el paciente evolucione con alguna complicación. Vamos a mencionar 3 cositas importantes. Fíjense, la neumonía es una complicación grave, es responsable del 60% de las causas de muerte por sarampión, y la incidencia es muchísimo mayor, fíjense, en los casos de los desnutridos. La desnutrición, ustedes no saben todos los problemas que ocasiona una desnutrición. Y ahorita en la actualidad tenemos muchos pacientes desnutridos, ¿ok? No lo vemos tanto en la privada, porque bueno, el que va para una consulta privada de una u otra manera, ¿verdad? Está, vamos a decirlo, clase media.
pero en los hospitales públicos se ven todavía, llegan muchos casitos de desnutridos graves. Eso es una cosa de verdad que da dolor. Y entonces la desnutrición puede favorecer complicaciones, al igual que las edades extremas de la vida. Edades extremas de la vida quiere decir, por ejemplo, un niño muy pequeñito, un lactante muy pequeñito, como por ejemplo de 1 o 2 meses, porque su sistema inmune no está completamente, maduro, vamos a decirlo así, o bien si de pronto afecta a alguna persona de la tercera edad. Es frecuente que aparezca en esos casos una infección bacteriana secundaria. Tenemos el caso del sarampión atípico, que aparece, se ha descrito en personas vacunadas con una vacuna inactiva antigua y que luego que se vacunaron, entonces contrajeron la infección por el virus epidémico. Puede desarrollar un sarampión atípico. Eso no sucede, gracias a Dios, con la vacuna actual, que es la de virus vivo atenuado. Se caracteriza entonces por presentar, fíjense, un exantema que es muchísimo más intenso y aparece sobre todo en las zonas distales. Pueden aparecer no solamente como una erupción maculopapulosa típica, sino que fíjense, aparecen vesículas, petequias o bien púrpura. Entonces ya se agrava el proceso, ¿ok? Es una erupción completamente distinta. Y dame el anterior, Memo, faltó algo importante. Fíjense, la infección entonces en un niño inmunosuprimido, un niño desnutrido o bien con déficit de vitamina A, también puede ocasionar enfermedad grave. La vitamina A es muy importante para el debido o adecuado funcionamiento de los linfocitos T. Entonces, el que tenga déficit de vitamina A hace un cuadro aparatoso, grave. Muy bien, desde el punto de vista neurológico, fíjense, tenemos entonces, puede haber dos escenarios, el de la encefalitis, que es una de las complicaciones también más graves y más temidas, afecta, gracias a Dios, poquito, 0.5% de aquellas personas infectadas y es mortal en el 15% de los casos. Esta no aparece normalmente en la fase aguda de la enfermedad. En la fase aguda son 7 a 10 días. Yo espero que mi paciente resuelva en 10 días. Si en 10 días el paciente no ha mejorado, es porque algo hay en su sistema inmune, algo está pasando que no lo ha dejado evolucionar como debe ser, ¿ok? Entonces no aparece normalmente en la fase aguda, sino más o menos 7 a 10 días de cura. Esta encefalitis, conocida como encefalitis postinfecciosa, se debe a una reacción inmunopatológica que va a provocar entonces esto, fíjense, desmielinización de las neuronas y afecta sobre todo a niños mayores o bien adultos. El sarampión es una enfermedad muy típica de la infancia, afecta a lactantes, preescolares, esa es la edad habitual. Cuando entran al colegio, ahí es cuando se contagian. ¿Por qué? Porque entonces está el grupito de amiguitos, entonces ellos juegan, comparten, entonces en eso de jugar y compartir, ahí en los maternales, en los colegios, cuando ellos entran al colegio es cuando empiezan estos problemas. Muy bien. PES significa parencefalitis esclerosante subaguda, ¿ok? Es una secuela neurológica grave, horrible, rara, muy extraña y tardía del sarampión. Fíjense que afecta más o menos 7 de cada millón. El doctor Ludonil lo tuvo, como les comentaba, empezando yo a dar clases, les estoy hablando del año 2014, por allí, 2014, 2015, cuando estaba yo pichona, comenzando. Entonces él dijo, o comentó que tuvo un casito de una panencefalitis esclerosante subaguda en su consulta y hubo que hospitalizarlo y ese paciente falleció. Tenía antecedentes de haber hecho sarampión en su infancia y bueno, luego sí, pulso, era un adolescente, tenía como unos 17 años el paciente. Esta enfermedad aparece cuando el virus defectuoso sobrevive en el cerebro, afecta múltiples partes del encéfalo, por eso que se llama panencefalitis, porque afecta, múltiples partes. Es más prevalente en los niños, habitualmente que se infectaron antes de los 2 años de edad, por eso que la epidemiología es muy importante. Cuando ustedes hagan el interrogatorio, ustedes tienen que preguntar, ajá señora, ¿y su niño se enfermó de sarampión? ¿A qué edad? ¿Fue antes o después de los 2 años? Y eso te puede dar indicio, ¿ok? Porque esta enfermedad
aparece típicamente cuando el paciente se infecta antes de los 2 añitos y se manifiesta siempre unos 7 a 10 años después que hizo el evento agudo. Muy bien, parencefalitis esclerosante subaguda, fíjense. Esos pacientes presentan un deterioro lento y progresivo desde el punto de vista psiconeurológico. Hay cambios de personalidad, de comportamiento, memoria. Puede haber mioclonías, que son sacudidas repentinas. Puede presentarse ataxia, fíjense, descoordinación, fotosensibilidad, ceguera, espasticidad, que es la contracción sostenida de un grupo muscular, o bien evolucionar a coma y muerte. Si ciertamente es una enfermedad grave, aparatosa y prácticamente nadie se salva. En cuanto al diagnóstico, entonces, bueno, fíjense que ahí lo dice muy claro. Las manifestaciones clínicas del sarampión son muy características. Entonces, basta, el 90% del diagnóstico se hace simplemente con el examen físico. Con eso basta y sobra, ¿ok? Rara vez se necesitan algunas pruebas de laboratorio. Fíjense, recuerden entonces los síntomas respiratorios, las manchas de Koplik. La mancha de Koplik es patognomónica. Eso no tiene, o sea, si tú ves manchas de Koplik, tú tienes que pensar en sarampión hasta demostrar lo contrario, porque no hay otra enfermedad que lo produzca. Y el exantema, ¿ok? Entonces, bueno, se pueden tomar algunas muestras de secreción respiratoria, sangre, orina o tejido cerebral en el caso de que sea, por ejemplo, una afección del sistema nervioso, y eso habitualmente post-mortem, ¿ok? Por lo menos en los casos de parencefalitis esclerosante subaguda, para poder llegar al diagnóstico, de pronto sí, ciertamente toca que hacer algún par de estudios más profundos para poderlo diagnosticar. Pueden hacer, fíjense, estudios genómicos a través de una PCR para estudiar el material genético del virus, y fíjense, serología, pueden de pronto determinar antígenos por inmunofluorescencia, o por lo menos lo que yo habitualmente hago es pedir anticuerpos clase IgM e IgG. Esa es la forma más rápida, bonita y sencilla de confirmar tu diagnóstico. IgM, ¿ya vieron inmunología? No. Se salvaron. Ok, pero lo van a ver en la siguiente rotación. En un mes. Ok. IgM, anticuerpos. Menos un mes, de hecho. Cuando el laboratorio reporte anticuerpos IgM positivos, quiere decir que la enfermedad está aguda, o sea, está activa la enfermedad. Cuando la IgG está positiva, quiere decir que es una infección pasada. Ya pasó la enfermedad y es la huella serológica, ¿ok? Entonces, ¿cómo sé yo que un paciente tiene la enfermedad activa? Cuando me reporta una IgM positiva, ¿ok? Entonces, habitualmente, de una forma bonita, sencilla, práctica y no tan cara, podemos hacer determinación de anticuerpos. Entonces, bueno, el virus del sarampión es muy difícil de aislar y cultivar, de tal manera que no se hace. Yo no le voy a pedir a un paciente con sarampión que se haga un cultivo en embrión de pollo o un cultivo en el feto humano. Nada de eso. No es necesario llegar a tanto para un diagnóstico de sarampión, ¿ok? Entonces, bueno, algunas muestras como por ejemplo secreciones respiratorias o sedimento urinario, si se hace una pruebita sencillita, teñida con Giemsa, permite ver entonces los efectos citopáticos. Si lo recuerdan, lo que les mencioné al principio, de las células gigantes multinucleadas con los cuerpos de inclusión. Eso también es una forma bonita, rápida y práctica de hacer diagnóstico, al ver las inclusiones de los cuerpos gigantes. Eso es muy típico, muy típico de ellos. En cuanto al tratamiento, prevención y control, fíjense, tenemos una vacuna de virus atenuados frente al sarampión que se utiliza desde esa fecha, 1963. Y gracias a ella hubo una reducción importante y significativa de los casos de sarampión. Ahí tienen entonces un cuadrito donde detalla la vacuna. Habitualmente no se coloca sola, sino que es una tripleta, la famosa trivalente viral. Fíjense que contempla sarampión, parotiditis y rubiola. Su composición es de virus vivos atenuados, fíjense. Entonces se administra junto con la de la parotiditis y junto con la de la rubiola. Y el esquema de vacunación empieza cuando el niño tiene un año. A partir de los 12 meses se puede vacunar y necesita luego una dosis de refuerzo
más o menos entre los 4 y 6 años, que es cuando empiezan el colegio, porque el hecho de iniciar la escolaridad, ahí es, vamos a decirlo, un sitio con mucha probabilidad de que adquieran la enfermedad. Entonces hay que reforzarlo, más o menos cerca de los 5 añitos, 4 o 5 añitos. Y bueno, se ha demostrado que la eficacia es muy buena, muy buena. Fíjense, alcanza un 95% de inmunidad. Dame la siguiente. Por eso es que necesitamos trabajar en función de eso, porque ustedes recuerden que la medicina no es solamente curativa, la medicina es preventiva. ¿Qué quiero yo como médico? Prevenir el dolor, prevenir que el paciente se enferme. ¿Y cómo lo prevenimos? A través de vacunas. Es una forma buena y no tan cara, excepto el neumococo. ¿Saben cuánto cuesta la vacuna del neumococo? $80. $80. Rotavirus también es una vacuna privada, porque antes la colocaba el gobierno, pero ya el gobierno está pendiente de otras cosas y ya no quiere traer rotavirus. Entonces se volvió una vacuna privada también y cuesta también eso, $70, la antirrotavirus. Claro, el resto sí lo coloca. No tengan bebé. Que no tengan bebé. Eso es misión imposible, ¿verdad? Casi imposible. Ok, vamos entonces con el virus de la parotiditis. Este es el virus al que yo me refiero, que bueno, estaba incluido en el pool de estas clases porque bueno, son parte de las enfermedades prevalentes de la infancia. Pero parotiditis es el único de esta sección que no tiene examen, ¿ok? No lo olvides. Muy bien, dame la anterior. Ok, el virus de la parotiditis, entonces es el agente etiológico de la parotiditis aguda, benigna, es una enfermedad, si se quiere, benigna, que provoca tumefacción dolorosa de las glándulas salivales, específicamente las glándulas parótidas. ¿Ok? Dame la siguiente. ¿Quién hizo aquí parotiditis? ¿Quién? La popular papera. ¿Por qué le dicen así? Son términos coloquiales. Eso es como, ¿ya vieron parasitología? No. Eso es como la escabiosis, que es el término correcto, y le dicen sarmita, le dicen sabrosita. Ajá. Bueno, mi mamá dice que era porque se cayó apareciendo papas. Entonces, parotiditis papera, a la varicela le dicen lechina. La varicela zoster, mira, la vamos a ver también, le dicen culebrilla, culebrón. ¿Qué loco inventó eso? Pero esos son los términos coloquiales, ¿okay? Lo que el pueblo habitualmente dice, pero ustedes deben manejar en los los 1800 términos médicos, ¿ok? No me van a hacer ninguna referencia médica en donde yo vea, por ejemplo, la palabra lechina, porque los ahorco. Tiene que ser varicela. Y paperas tampoco. Y paperas tampoco, ¿ok? Muy bien. Vamos entonces con la patogenia y el mecanismo de diseminación. Fíjense, un cuadrito bien hermoso. Sí, ciertamente Murray es espectacular para estudiar. Bello, es un libro que provoca leer. Un libro bonito, con muchos diagramas, muchos esquemas. Entonces, bueno, fíjense, el virus de la parotiditis igual, entra por la vía respiratoria, ¿ok? Una vez que entra, a través de gotitas de secreción, entonces hace una replicación local. Luego entonces toma el torrente sanguíneo y hace entonces su diseminación, fíjense, hacia la glándula parótida, en donde el virus se multiplica en las células epiteliales de los conductos y va a dar lugar a una intensa, ahí dice hinchazón, en realidad el término no es hinchazón, sino aumento de volumen, ¿ok? Tenemos que ser elegantes. Yo recuerdo que el que me dio clase a mí, que ya no da clase, menos mal, que es Raúl Camino, un destacado internista de la ciudad, él decía que no era ser solo médico, sino que teníamos que ser médicos con un léxico elegante, y él tiene razón.
Entonces hay que tratar de hablar lo más elegante posible, ¿ok? Muy bien. Entonces fíjense, pero no obstante, no solamente afecta a la glándula parótida. Eso lo hace en el 90% de los casos, sí. Pero en el restante de pronto 5 a 10%, algunos pacientes, fíjense, puede afectarse el testículo, ovarios, nervios periféricos, ojo, oído interno, o bien también atacar al sistema nervioso central. Y algo muy raro, también es un evento muy poco habitual, la afección del páncreas con la aparición de diabetes. Pero es un escenario muy poco frecuente, de verdad también, 1 de cada 10 millones. Desde el punto de vista epidemiológico, entonces bueno, es una enfermedad muy contagiosa, también cuenta con un único serotipo y solamente afecta al ser humano. En las regiones carentes de programa de vacunación, la infección afecta más o menos al 90% de los individuos antes de los 15 años. Ella también es otra enfermedad que es muy prevalente de la infancia. Habitualmente el que se enferma de parotiditis o es un niño o es un adolescente. Es raro ver un adulto con una parotiditis. No digo que no, en medicina 2 más 2 no es 4, pero es raro. El evento normalmente es en un niño. El virus se adquiere entonces por contacto directo de persona a persona a través de gotitas de secreción. Desde el punto de vista clínico, fíjense, hay casos de parotiditis asintomática. Asintomática quiere decir que el paciente está infectado por el virus, pero no hay clínica, es decir, no hay aumento de volumen. Porque cuando uno ve al paciente entrar de la puerta de la consulta y tú le ves el aumento de volumen unilateral o bilateral, tú piensas inmediatamente esto es parotiditis, hasta demostrar lo contrario. El cuadro clínico se manifiesta entonces de forma bilateral, habitualmente bilateral, pero yo he tenido pacientes que lo hacen de un solo ladito, que es lo que conocemos como parotiditis unilateral, acompañada de fiebre. Su aparición es súbita, brusca. Hay casos en donde la mamá te dice, doctor, el latino estaba súper chévere. Yo lo vi bien, él comió, él jugó, él durmió, él bebió todo. Y mire, esta mañana se paró y horrible. Yo no sé qué le pasó, ¿será que le picó algo? No, mija, no le picó nada. No le picó nada. Lo que su niño tiene es una parotiditis. Entonces aparece así, de forma brusca, repentina, sin aviso. Esos pacientes presentan entonces eritema y tumefacción de la desembocadura del conducto de Steno, que es el de la parótida, ¿ok? Pocos días después del inicio de la infección, aparece entonces probablemente tumefacción de otras glándulas, como por ejemplo en el caso de los testículos, provocando una epididimo-orgitis, o foritis, es el término correcto del aumento de volumen de qué, o de la inflamación de qué, ovarios. Muy bien, entonces oforitis, mastitis, que es la glándula mamaria, o bien pancreatitis o bien de la tiroides, ¿ok? Pero de verdad son escenarios muy poco comunes, La inflamación resultante, por ejemplo, de los testículos, en el caso de los varones, puede entonces provocar esterilidad más adelante y puede afectar también al sistema nervioso central en el 50% de los pacientes, ocasionando meningitis. También es un escenario poco común, gracias a Dios no es tan frecuente. El virus se puede entonces aislar a partir de saliva, faringe y orina, secreciones del conducto de Steno o bien de líquido cefalorraquídeo si es que hace de pronto alguna meningitis y toca que sea barato. Es muy práctico, eso es rapidito, sencillito y no tan caro, porque hacer una PCR es más costoso. No cualquiera tiene de pronto $80 para pagar una PCR para hacer un diagnóstico. Con la serología es algo más accesible, es mucho más económico, fácil y sencillito. Y en los cultivos celulares también se ha demostrado que puede hacer o permite observar células gigantes multinucleadas. Dame la siguiente. Para el tratamiento, prevención y control, bueno, déjenme decirles que este tipo de enfermedades no tienen un tratamiento específico. Son tratamientos básicamente de sostén. ¿Qué significa de sostén? Analgésicos, antipiréticos, una correcta hidratación, ¿ok? Y la prevención, la mejor forma de prevenirlo a través de vacunas, que constituye entonces el medio eficaz. Se administra junto
con la del sarampión y la rubiola. ¿Okay? Vamos entonces con el virus de la rubiola. Es el tercer patógeno de la mañana. Pertenece a la familia Tobaviridae. El género al que pertenece es el rubivirus. Y tenemos entonces a la especie importante de aquí, virus de la rubiola. El virus de la rubiola tiene exactamente las mismas propiedades estructurales y modo de replicación de los togavirus, de los restantes togavirus, pero la única diferencia de ellos es que este virus entra por la vía respiratoria y no provoca efectos citopáticos importantes. La rubiola es uno de los 5 exantemas clásicos, son 5, no lo olviden, los exantemas clásicos de la infancia. Rubiola es uno, aparte de rubiola, sarampión, rociola, eritema infeccioso y varicela. Esas son las 5 exantemáticas o eruptivas típicas o clásicas de la infancia. ¿Okay? Muy bien, dame los pedacitos. Los togavirus son muy parecidos a los picornavirus por la presencia de una cápside icosahédrica, tienen genoma de ARN monocatenario, también se replican en el citoplasma, pero la diferencia de ellos es que son de mayor tamaño y poseen envoltura. Esa es la única diferencia que tienen. Vamos con la patogenia y diseminación del virus de la rubiola. Fíjense, ese virus, al igual que los otros, entra por la vía respiratoria e infecta entonces las vías superiores, las respiratorias superiores. Luego se disemina entonces a los ganglios linfáticos y llega al sistema monocítico macrofágico. Se establece enseguida, luego de ello, una viremia importante que va a hacer que el virus se disemine por todo el organismo. El resultado pues es la infección de, obviamente al diseminarse afecta piel y muy llamativo aquí, algo importante, que este virus puede, si ven, aquí en el diagrama a una mamá embarazada. Entonces es posible que haga infecciones congénitas, de tal manera que mamá embarazada que adquiera la infección de este virus, corre riesgo de que su bebé nazca con algunas malformaciones congénitas que ya las vamos a ver. Desde el punto de vista inmunitario, fíjense, los anticuerpos se generan luego de la viremia y su formación está perfectamente relacionada con la aparición de la erupción. La inmunidad mediada por células es muy importante para ayudar al control y la resolución de la infección. Existe también un solo serotipo, hasta ahorita, fíjense, de todos los virus que hemos visto, un solo serotipo, de tal manera que la enfermedad no repite. Nos enfermamos, hacemos la enfermedad aguda y tenemos ya inmunidad para toda la vida. ¿Okay? Es muy probable que los inmunocomplejos provoquen entonces la formación de estos inmunocomplejos, provoquen entonces la erupción y artralgia. Este patógeno produce artralgia, típicamente en los adultos, no tanto en la pediátrica, sino en los adultos. Dámela así. Muy bien. Desde el punto de vista, fíjense, de embarazo e infección congénita, en la mujer embarazada puede, ya lo habíamos mencionado, provocar anomalías congénitas graves a su hijo. Este virus no es citolítico, sin embargo la proliferación, mitosis y estructura cromosómica normales del feto pueden verse alterados como consecuencia de la infección, y aquí los síntomas clínicos clásicos de la rubiola congénita. Es una triada. Esa triada no la pueden olvidar. Esos niños presentan cataratas, presentan cardiopatías y presentan sordera. Pero aparte de eso, de esa triada, también se puede acompañar de retraso del crecimiento intrauterino, microcefalia, retraso mental. Pero eso es accesorio. La triada clásica e importante son esas 3 que están resaltaditas, ¿ok? Pregunta de examen. Muy bien, dámela así. Desde el punto de vista clínico, fíjense, continuamos con la clínica. Normalmente en los niños es una enfermedad o se cataloga como una enfermedad benigna. El periodo de incubación es de 14 a 21 días. Los síntomas, fíjense, más o menos 3 días de un exantema que es maculoso o bien maculopapuloso, pero tiene también algo muy típico, que no lo presentan otras, que se acompaña de adenopatías occipitales y retroauriculares.
Eso es lo típico de la rubiola. Por eso es que ustedes tienen que tocar al paciente, hay que examinarlo retroauricular y occipital en búsqueda de ganglios, ¿ok? Adenopatías. Entonces, erupción o exantema maculopapuloso más adenopatías occipitales o retroauriculares, eso es rubiola, hasta demostrarse lo contrario, ¿ok? Y en los adultos, la enfermedad normalmente es más grave, se acompaña, fíjense, presentan ellos artralgia, artritis, trombocitopenia o bien cursar con encefalopatía. Para el diagnóstico, normalmente el aislamiento del virus también es muy difícil, es muy laborioso, no se hacen cultivos, nada de eso. Habitualmente o se solicita una PCR para buscar o estudiar el material genético o bien hacemos entonces serología, ¿ok? Para buscar IgM. Una IgM positiva, eso es indicativo de infección aguda, ¿ok? IgG positiva indica infección pasada. Muy bien. No existe tampoco un tratamiento específico, vuelvo y repito, todos estos virus básicamente son tratamiento de sostén. Y la forma de prevenirla, pues ahí la tienen a través de la vacuna con la cepa atenuada del virus y se administra en conjunto entonces con sarampión y parotiditis. Esa es la famosa trivalente viral, ¿ok? Muy bien. Que se coloca a partir del año de edad. Está contemplado, por ejemplo, acá en Venezuela, en el Esquema Nacional de Inmunizaciones Estado. Dame la siguiente. Ok, vamos con parvovirus. ¿Cómo voy con el tiempo? Porque seguro que ahorita a las 12... Ok, porque ahorita seguro que nos despachan porque a las 12 debe haber parcial, casi seguro que sí. También las semanas de examen. Ok, vamos con la parvovirus, que pertenece a la subfamilia Parvovirinae. Ahí hay dos géneros importantes, parvovirus y eritrovirus. Y nos interesa en la mañana de hoy estudiar el parvovirus humano B19. Esa es la especie de importancia clínica, ¿ok? Hay unas propiedades sencillito cortico de los parvovirus, biomicosaédrico, tiene, fíjense, un genoma de ADN monocatenario, tiene dos proteínas importantes, la BP2 y la BP1, no posee envoltura y su replicación es nuclear dentro del núcleo. Sin embargo, hay dos cositas importantes que hay que resaltar. Son virus muy pequeñitos y simples, pero esto es sumamente importante y también es típico, muy típico de ella. Fíjense, tiene un tropismo importante por las células progenitoras de la línea roja. Ya vamos a ver qué hace este temido parvovirus. Desde el punto de vista patogénico, el virus B19 se multiplica entonces, fíjense, en células de mitosis activa, preferentemente en la de la estirpe eritroide, la serie roja. Esa es su célula favorita. Células jóvenes de la médula ósea humana o bien células eritroides del hígado fetal, para lo cual es citolítico. La enfermedad está, fíjense, condicionada por la destrucción directa de estas células, las rompe, las destruye y la respuesta inmunitaria subsiguiente va a dar lugar entonces a la aparición de exantema y artralgia. Eso es lo típico y lo común. Fíjense, tenemos entonces ahí un diagrama bien bonito para explicar lo que es el mecanismo de diseminación del parvovirus. Entra igualito, al igual que los otros, por la vía respiratoria, hace una multiplicación local, luego pasa al torrente sanguíneo en donde se disemina y fíjense, el paciente que es bueno, sano, con un sistema inmune 20 puntos, ¿verdad? Hace una enfermedad aguda en donde se refleja un exantema acompañado de artralgia, que es lo que conocemos, la enfermedad se llama así, eritema infeccioso o quinta enfermedad. ¿Por qué quinta enfermedad? Porque fue la número 5 que se describió, ¿okay? Por eso se llama así, quinta enfermedad. En el anfitrión normal digo yo, bueno y sano, fíjense, hace el exantema, hace la artralgia y hace un descenso pequeñito, muy discreto, de los valores de la hemoglobina, que es tolerable, y el paciente cura chévere. No pasó nada, hizo la enfermedad aguda y en el lapso de una semana, 10 días, súper bien. ¿Qué pasa? Fíjense,
con el anfitrión, por ejemplo, que tiene una anemia hemolítica crónica, que tiene una enfermedad de base. Fíjense, ella hace una multiplicación, no lo olviden, a nivel de las células precursoras eritroides de la médula ósea. Entonces, si ese paciente ya venía con un problema de base, con un problema de una anemia crónica, entonces hace eso, crisis aplásica. Hay un cese importante de lo que es la eritropoyesis. Al no haber eritropoyesis, entonces se suscita esto, hace una reticulocitopenia importante que le puede entonces condicionar la muerte. Entonces es importante la anamnesis. Anamnesis quiere decir el paciente con el interrogatorio. Señor, ¿usted de qué enfermedades padece? O su hijo, ¿qué problemas tiene? Porque eso es importante, saber la historia, ¿ok? Si tiene o no una anemia crónica de base. Muy bien, dame la siguiente. Eritema infeccioso o quinta enfermedad. Mira, se modificó todo, ¿no? Sí, está como movido. No importa. Ahí lo que dice es que el periodo prodrómico es más o menos de unos 7 a 10 días, que es un pródromo. Pródromo es todo lo que antecede a las manifestaciones, ¿ok? Muy bien. Puede ser asintomática o bien provocar fiebre o algunos síntomas inespecíficos como por ejemplo dolorcito de garganta, escalofríos, malestar, mialgia y un ligero descenso de los valores de la hemoglobina. Luego entonces aparece el exantema clásico, también es muy típico de ella. Fíjense que cada una tiene algo particular. Si le ven la carita a esa niña, fíjense que tiene el rojito en los cachetes, ¿sí? Ok, porque el exantema típicamente aparece primero en la carita, a nivel de las mejillas, y simulan como unas mejillas abofeteadas. Así como cuando uno está así bravo con el novio que tú lo vas a cachetear. Así, igualito. ¿No les ha pasado nunca? ¿No han cacheteado a un novio? No les creo. Yo sí lo he hecho. Yo sí lo he hecho. En mi juventud yo lo hice. Sí. No, ya no. Tiene experiencia. Tengo experiencia. Pero fíjense, ahí está dos arranques seguidas. esa foto hermosa. Y ya en la siguiente diapositiva vamos a ver también dos fotografías bien bonitas, como se describe el exantema típico de este patógeno. Fíjense, exantema que típicamente, o inicia típicamente, porque no es solamente en la carita, pero típicamente inicia así, en la carita a nivel de las mejillas y simulan así mejillas abofeteadas. Entonces, luego de allí, ella se va extendiendo, ¿ok?, al resto del organismo. Entonces, es un exantema maculopapuloso, eritematoso, suele extenderse posteriormente a brazos y piernas y más o menos, fíjense, dura de 1 a 2 semanas. En los adultos, sí, ciertamente cuando uno lo ataca en la adultez uno se complica todo. La adultez es una cosa bastante problemática. Entonces, en el adulto, fíjense, ellos cursan con poliartritis, afecta las articulaciones de manos, de muñecas, de tobillos, de rodillas y puede durar semanas o meses. Simula mucho a un chikungunya. ¿Quién le dio chikungunya aquí? Horrible. Una cosa, ajá, ahí tienen otras fotos, fíjense, bien bonitas. Uno ve un paciente entrar en estas condiciones y uno ya sabe que eso es parvovirus, hasta demostrarse lo contrario, ¿ves? Si es calor, profe. ¿Ah? Si es calor. No, mi amor, porque el calor es todo el organismo. Si tú examinas al paciente, lo desviste todo, y ves que el edema es típicamente en la carita, es un parvovirus hasta demostrarse lo contrario. Fíjense, los cacheticos, fíjense, bien enrojecidos. Eso es muy, muy típico del parvovirus B19. Dame la siguiente. Desde el punto de vista epidemiológico, entonces fíjense, un 65% de la población adulta se dice que ya ha sufrido la infección por este virus ya cerca de los 40 años, ya prácticamente todos pues hemos de una u otra manera estado en contacto con este virus.
Algunos factores de patogenicidad, bueno, la cápside del virus es resistente a la inactivación, los síntomas son precedidos por un periodo altamente contagioso, es capaz de atravesar la placenta e infectar al feto, también es capaz de enfermar a la mujer embarazada y producir afección del feto. La transmisión es por secreciones respiratorias. ¿Quiénes corren riesgo de adquirir la enfermedad? Los niños en edad, fíjense, entre 2 y 15 años, los padres de estos niños que están infectados, la mujer embarazada y los individuos con anemia crónica que hacen entonces la temida crisis aplásica. Eso es lo más peligroso. Dame la siguiente. Veremos entonces que el virus se encuentra como la mala situación en todas partes, en todo el mundo está. El eritema infeccioso es más habitual para los que tienen las 4 estaciones, entonces al final del invierno y en primavera, y no existe, en verdad, algún método de control específico como tal. Las manifestaciones clínicas, fíjense, ahí basta con la presentación clínica. Sí, ciertamente el 90% del diagnóstico uno lo hace con tan solo ver a un paciente. Eso es como el paciente que viene con una apendicitis. Tú lo ves cruzar la puerta y ya la marcha, el caminar, ya te dice, ese muchacho o ese chamo lo que tiene es una apendicitis. ¿Ok? Entonces hay que observar, mirar y tocar al paciente. Muy bien. Y desde el punto de vista, entonces, fíjense, en el laboratorio, bien, pudiéramos hacer también igual, determinación de anticuerpos de la clase IgM por ELISA o bien una PCR para determinar el DNA viral. No existe un tratamiento antiviral específico, basta simplemente con medidas de sostén y hay vacunas, pero para parvovirus en animalitos. Normalmente se coloca es para los parvovirus de las parvovirosis de gaticos y perros, pero para nosotros, para el humano, no. Y es que es como una enfermedad tan... Entonces, no se ha preocupado la OMS por fabricar una Yo vacuna. le tengo una pregunta. Sí, correcto. Esa es una de los síntomas clínicos de la parvovirosis canina. Hacen vómitos y evacuaciones con sangre. No, nada de eso. Simplemente afecta lo que es la serie roja como tal y tú la manifestación típica la ves es allí, a nivel sanguíneo. Pero no hay clínica. Está muy bien. Vamos con el virus de la varicela zoster. Ya vieron herpes virus, ¿verdad? Vieron herpes peludo, que también esa clase ha de ser muy linda. Sí. Ludo cuando quiere se destaca. Lo que pasa es que ya él, a veces los chistes y, ¿verdad? Y las anécdotas, pero déjenme decirle que él es tremendo profesor. En mi época, yo más bien ahorita echa chistes y se ríe con ustedes. En mi época era así, como un coronel, así muy, que no se dejaba hablar, no se dejaba nada, uno no le podía llegar. Ya más bien en la vejez le ha caído bien, porque está muy suelto, muy chistoso. Entonces lo preferimos así, guachafitero, chistosito, porque él era fuerte, era feo. Uno lo veía llegar y uno, mío señor, a uno se le bajaba la tensión, te daba alcohólico, sí, es lindo. Él me dio a mi clase hace 20 años atrás, pero tremendas clases, de verdad que sí. Qué bueno que todavía lo tenemos aquí en la casa. Así se llama Chachito. Ok, sí. Nosotros somos muy permisivas con él. Él viene cuando quiere, hace lo que le da la gana. Y nosotros, luz verde con él, no hay problema. Él no corrige exámenes, él no entra a los parciales, todo eso lo hacemos nosotros, pero no importa. Igualito lo queremos así tal cual. Muy bien. Fíjense, este grupo de los herpes virus, porque pertenece al grupo de los herpes virus, es un grupo de virus de ADN que tienen, fíjense, esas características, o comparten esas características: morfología del virión, su forma básica de replicación y algo bien importante que cabe destacar aquí, que son capaces de establecer infecciones latentes
intraturrenales. Dame la siguiente. Estas las neuronas. Ahí se incluye todos estos. Ustedes vieron con Ludo virus herpes 1 y 2, ¿verdad? Sí. Vieron Epstein-Barr Sí. y vieron citomegalovirus. Sí. Ok. Nosotros vamos a tocar en la mañana de hoy virus de la varicela zoster y herpes humano 6. Muy bien. Vamos a saltar eso porque ya eso está en la sección de los herpes virus, no importa. Ok. Familia herpes viridae, subfamilia alfa herpes virinae. Ahí está el virus de la varicela zoster, que da lugar, fíjense, a varicela. Y tenemos también herpes zoster. Dame la siguiente. Ok. Desde el punto de vista, fíjense, de patogenia e inmunidad, igualito que los otros virus, entra a través de gotitas de secreción respiratoria. Fíjense, hace una multiplicación local allí, luego toma la vía linfática, llega, fíjense, o afecta el hígado y vaso, sistema retículo endotelial, para entonces después hacer la viremia, tomar el torrente sanguíneo y se disemina entonces a membrana mucosa y piel. Tiene algo particular también este virus. La erupción de este patógeno tiene una secuencia. ¿Qué significa una secuencia? Que comienza con una mácula, luego evoluciona una pápula, luego se transforma en una vesícula, luego hace una pústula, que es una pústula, una lesión llenita de pus. Y por último, seca y se vuelve una copa. Entonces, esa es la evolución típica. Es como el estafilo, ¿verdad? El síndrome de la piel. Pero no tan aparatosa. El síndrome de la piel escaldada del estafilo es más aparatosa. Esto es muy benigno. ¿Quiénes le han dado varicela aquí? Ya la gran mayoría. Sí. La popular lechina. Profe, ¿por qué dicen que cuando en la infancia no te dio la varicela, cuando te dio de grande Sí, la no te adultez pone siempre, inmune. la adultez siempre, y más sobre todo si quieres de pronto, porque si te da la adultez, que tengas de pronto alguna enfermedad base cuando te agravas. Si te da de adulto y tienes un sistema inmune evolucionado, no, tampoco pasa nada. Eso, la gravedad te la da, es tu condición del sistema inmune. Si tienes alguna inmunodeficiencia, si es un adulto, pero es un adulto malnutrido, si me entiendes, todas esas condiciones hacen que el paciente se pueda agravar. Entonces, bueno, fíjense, hace la enfermedad aguda. Después que hace la enfermedad aguda, sí les explico, Ludo, que después que uno adquiere un herpevirus, nosotros no nos deshacemos más nunca de ese virus. Sí, queda en el Ajá, neurona. se queda con nosotros para el resto de la vida. Lo que pasa es que después que tú haces la enfermedad aguda, ¿qué hace? Se queda quiescente, latente. ¿En dónde? Aquí ven. De neurona. En las neuronas. Se queda así, calladito, mudito, quieto ahí. Y cuando hay alguna condición, él aprovecha y se reactiva. Eso es lo que sucede con los herpes virus. Sí se lo explico todo, ¿verdad que sí? Sí, no, yo sé que sí. Esa clase va segura. Esa clase también la da hermosa. Muy bien, desde el punto de vista epidemiológico, fíjense, es muy contagioso y las tasas de infección superan el 90% entre los contactos domésticos. Los contactos domésticos quiere decir las personas que viven o conviven con la persona. O sea, casi seguro un 99% que si hay un miembro de la familia enfermo, el resto también se va a contagiar. ¿Okay? La enfermedad se extiende principalmente entonces por vía respiratoria, pero también bien pudiera contagiarse por contacto directo con las vesículas cutáneas. Dame la siguiente. Salud. ¿Eso es gripe o es COVID? ¿Ah? Nada. O es un rinovirus en sí. Ay, Dios, ¿Se murió? No carga de abajo. No es raro. Da la siguiente cosa. No hay problema. Ok, se caracteriza entonces por fiebre. Prácticamente todas las exantemáticas producen fiebre. Y el exantema entonces inicia así, como un exantema maculopapuloso que tiene una incubación, fíjense, más o menos de 14 días. Luego progresa entonces a una vesícula que es de pared delgadita,
sobre una base eritematosa. Vesícula es como una lesión, la describen las mamás como una lesión llenita de agua, así, ¿ok? Tal cual, literal. Y luego se transforma entonces en una pústula, es decir, esa lesión se llena de secreción purulenta y por último esa seca, rompe, seca y empieza a formar una costra. Entonces nosotros podemos ver en un mismo paciente distintos estadios. Distintos estadios quiere decir que hay zonas donde están las vesículas, en otras zonas donde están las pústulas y en otras zonas donde están las costricas. ¿Saben por qué? Porque la aparición lo que quiero decir es, aparece por ejemplo primero en carita, por darles un ejemplo, entonces luego el brote va avanzando y aparece el brote después en las piernitas. Entonces ya cuando aparecen las piernitas, ya la de las caritas se están secando, ¿sí? Por eso que ustedes pueden ver en un mismo paciente vesículas, pústulas y costras simultáneamente. Se disemina entonces por todo el organismo, siendo más grave en el tronco que en las extremidades. Su presencia en el cuero cabelludo la diferencia de otras enfermedades exantemáticas. Yo he tenido pacientes con lesiones en cuero cabelludo, manitos, pies, incluso en las genitales. También sale en la mucosa oral, también se llenan toditas, las mismas lesiones que tienen afuera, las tienen adentro. Son lesiones bien pruriginosas y justamente por ser tan pruriginosas, el efecto de rascado, a veces son niños pequeños, hacen entonces que se pueda suscitar una infección bacteriana secundaria, que es lo que deja las cicatrices. Entonces, bueno, ahí las tienen. Fíjense, las lesiones de la varicela. Aquí está. Empieza como una vesícula, empieza como una mácula, en realidad es como una pápula así, planito, ¿ok? Luego entonces empieza la vesícula, que es una lesioncita llenita de agua. Luego viene la pústula, este es un ejemplo de pústula, fíjense, una lesioncita llena de secreción supurativa y por último deja entonces la costra, la melacina. Muy bien, entonces ya está el espectro clínico. Hace entonces la enfermedad aguda, fíjense que es la enfermedad febril con el exantema. Los adultos corren el riesgo de hacer una neumonía intersticial, pero adultos, normalmente adultos con alguna de pronto inmunodeficiencia, algún problema de base. Porque yo he conocido de muchos adultos que hacen la enfermedad y la evolución es fantástica, normal. No tienen por qué obligatoriamente complicarse con una neumonía. La neumonía es solo y solo si de pronto hay alguna malnutrición, alguna inmunodeficiencia y si ciertamente el que hace varicela en su infancia tiene probabilidad más tarde de desarrollar una varicela zóster. Y ya vamos a ver qué es eso. Dame la siguiente. Muy bien. Herpes zóster. Fíjense, zóster, de latín cinturón o faja. Es una recurrencia de una infección latente por varicela durante la infancia. O sea, es aquel niño o niña que tuvo un episodio de varicela en su infancia, pasó su enfermedad aguda bien, ese virus quedó quiescente y latente en las neuronas y luego pasaron 7, pasaron 10, pasaron 15 años después, se reactivó y hace herpes zóster. Eso es lo que sucede. La aparición de las lesiones va precedida de un dolor intenso en el área inervada por el nervio. Nadie de acá de esta sala ha hecho un herpes zóster. ¿No? Nadie. Varicela, casi seguro que sí. Pero herpes zóster no, nadie. Ok, menos mal. Porque eso es sumamente doloroso. Una cosa, bueno, el exantema se limita a un dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? Un área específico que es inervada por un nervio específico de la raíz dorsal, de los nervios espinales. Y aparece, fíjense, y se parece mucho, perdón, al de la varicela, porque son lesiones así tipo vesícula. Las localizaciones habituales son normalmente en un cuadrante de la cabeza o bien a lo largo de un dermatoma torácico, es lo más común, el 90% se presenta en tórax. Entonces puede aparecer en mi tórax
o bien puede abarcar, o sea, todo el tórax, y por eso es que se llama así, cinturón o faja, porque la presentación es que aparece como que si fuera un cinturón. Esta enfermedad coloquialmente le dicen culebrilla, culebrón, también, porque no sé. A veces el pueblo saca cada cosa. Eso es como la caliosis que le dicen así, sardita, sabrosita. Dile tú de dónde es sabrosita, si eso no es sabroso nada. Eso es horrible. Una picazón, un prurito horrible. Dígalo. Claro, o sea, alguna inmunodepresión, algo inherente a tu sistema inmune. Eso siempre es así, ¿ok? Todo aquel que hizo varicela en su infancia tiene chance en algún momento de su vida de hacer, no obligado, o sea, de pronto no, pero me explico, esta es la probabilidad, ¿ok? Muy bien. 30%, déjenme terminar y al final, ¿cuánto estamos en tiempo? Porque me falta todavía 11:36. la viruela del mono, que eso es largo. Entonces, si quieren, vamos a terminar y al final aclaramos todas las dudas, ¿ok? Porque a las 12 me van a pitar aquí. Me van a hacer como el de Don Francisco. ¡Ey, fuera! Ajá, sí, porque a las 12 seguro que hay examen, casi seguro que sí. Ok, y aclaramos todas las dudas, ¿sí? Déjenme terminar. El 30% de los pacientes con herpes zóster puede llegar a desarrollar entonces un síndrome de dolor crónico conocido como la neuralgia postherpética, que puede persistir años o meses o años. Desde el punto de vista diagnóstico, bueno, pueden hacer citología, ¿ok? Vemos los efectos citopáticos que producen estos virus específicamente. Dícese que es muy difícil, muy laborioso aislar el virus, por tanto, casi no se hace. Y lo hacemos normalmente por serología, ¿ok? Dame la cera. La gran mayoría de estos virus se diagnostican rápido, fácil y de forma económica por serología. No existe un tratamiento específico, sobre todo cuando se trata de la parte o de la población infantil. Pero en los adultos sí es posible medicar y tratar, sobre todo cuando son adultos o inmunocomprometidos, con algunos fármacos como aciclovir, famciclovir o valaciclovir, que están aprobados por la FDA y se pueden usar, ¿okay? Y tenemos una vacuna de virus vivos atenuado que se administra también a la población infantil a partir del añito de edad, que está contemplado en el esquema de vacunas, y también es una vacuna paga, o sea, no la provee el gobierno, es una vacuna privada. Vamos con el herpes humano 6 y 7. Fíjense, son las dos variantes, porque existen dos clases. Fíjense, A y B, del herpes 6. Y tenemos el herpes virus humano 7, pertenecen al género Roseolavirus de la subfamilia beta herpes virinae. Se dice que el virus 6 es linfotropo, al menos un 45% de la población es seropositiva más o menos, cerca de los 12 años de edad, y se dice que ya cerca del 100% ya ha estado en contacto con el virus ya en la adultez, ya cuando estamos en la etapa adulta. Causan una enfermedad muy común de la infancia que se conoce como rociola infantil o exantema súbito. Así lo pueden encontrar en algunos textos. La infección por este virus se produce en una etapa muy temprana de la vida y se replica pues básicamente en la glándula salival, se elimina y se transmite por la saliva. Afecta principalmente los linfocitos, especialmente los linfocitos TSD4, y este virus entonces establece una infección latente allí en las células progenitoras hematopoyéticas y típicamente linfocitos T CD4. Tiene probabilidades de activarse en pacientes con SIDA o bien algún trastorno linfoproliferativo o inmunosupresor y produce enfermedad grave oportunista. Dame la siguiente. Ok, desde el punto de vista, fíjense, clínico, el exantema súbito o rociola se debe típicamente a la variante B del herpes virus 6 y al 7. Cursa con una rápida aparición de fiebre de 39 grados que dura varios días y va seguida por un exantema maculopapular en cara,
el tronco y se extiende y se mantiene más o menos cortico, fíjense, por 24, 48 horas. Este virus, el herpesvirus 6, es una causa importante de convulsiones febriles en la infancia. ¿Por qué? Porque evoluciona así de forma brusca. Aparece con fiebres altas de 39, 40 y entonces muchas veces es capaz de provocar convulsiones febriles. Puede provocar un síndrome de mononucleosis o bien linfadenopatía en adultos. Este virus se puede reactivar en pacientes con trasplante y contribuir al rechazo del hígado. Tanto la tipo A como la tipo B se han asociado o se han descrito casos asociados a esclerosis múltiple, Alzheimer o síndrome de fatiga crónica. Algunos expertos lo han descrito y asociado. Para el diagnóstico, bueno, se puede documentar típicamente por serología o bien por PCR a través de la determinación de su material genético y bueno, el tratamiento igual. De eso usted, ¿ok? Dámela así. Vamos con el molusco contagioso. Eso es una enfermedad muy prevalente, o sea, eso es pan nuestro de cada día. Siempre vemos pacientes en la consulta con molusco contagioso. Pertenecen a la familia Poxviridae. El género es el Mollusci Poxvirus y la especie de importancia clínica virus del molusco contagioso. Desde el punto de vista general, fíjense, son los virus más grandes y más complejos que existen. Tienen una morfología compleja, es ovalada o bien en forma de ladrillo. Tiene un genoma de ADN lineal, es bicatenario, unido por sus extremos, y la replicación ocurre típicamente en el citoplasma. Dame la siguiente. Desde el punto de vista patogénico, el virus entonces afecta exclusivamente al ser humano, tiene un periodo de incubación de 2 a 8 semanas, se adquiere bien por contacto directo, que puede ser por ejemplo un contacto sexual o por bien autoinoculación, o el contacto por fomites, como por ejemplo toallas. Por eso es que no se deben prestar cosas, las cosas que son personales no se deben prestar. Fíjense, el solo hecho de usar una toalla en común te permite adquirir molusco contagioso, ¿ok? Y habitualmente no se difunden extensamente. Este virus estimula la proliferación celular y causa una lesión que es muy parecida a una verruga. Dame la siguiente. Desde el punto de vista clínico, fíjense, inicia una lesión que es parecida a una pápula y luego adquiere la forma de unos nódulos que son umbilicales. Fíjense que están unos nodulitos que son como umbilicales, semejantes a una perla. La lesión es parecido a ver una perlita, que mide más o menos entre 2 a 10 milímetros y presenta un tapón gaseoso central que puede exprimirse fácilmente. O sea que si intentamos exprimir la lesión, va a salir ese taponcito gaseoso. Son más frecuentes en el tronco, en genitales y en zonas proximales a las extremidades y típicamente nunca aparece una solita, sino que siempre aparece en minigrupos, así, como de 5 o 20. Entonces fíjense aquí la carita de este niño, donde vemos varias lesiones. Fíjense que hay 3 agrupaditas, 2 por acá, entonces siempre así, aparece en grupos. Para el diagnóstico se confirma por histopatología, fíjense, a través de la determinación de inclusiones citoplásmicas eosinófilas de gran tamaño, que es lo que se conoce como cuerpos de molusco, y podemos tomar algunas muestras, fíjense, como de biopsia o bien de ese tapón gaseoso central que se logra extraer, y eso lo podemos enviar a analizar. Dame la siguiente. Las lesiones asociadas a la infección por este virus desaparecen más o menos entre 2 a 12 meses, sin tratamiento. A veces las lesiones se caen solitas, sin necesidad de que uno aplique ni eche nada. Pero tiene algo también peculiar, que es recidivante. ¿Qué significa recidivar? Que desaparece, pero de pronto en los meses, 6, 8 meses, un año, vuelven a reaparecer, ¿ok? Entonces, recidiva. Sin embargo, por efectos estéticos, a veces de pronto están en zonas que son muy visibles. Entonces, bueno, algunos dermatólogos hacen, por ejemplo, algunos procesos como de raspado o bien aplicación de algunos químicos que se pueden hacer o se pueden aplicar para cauterizarlos, para quemarlos. Muy bien, vamos con el último de esta sección, que es el virus de la viruela del mono.
mpox, así es como se llama. Muy bien. La viruela del mono, fíjense, es una enfermedad zoonótica emergente que se ha propagado rápidamente. ¿Sí escucharon de la viruela del mono el año pasado, prácticamente? ¿Sí? En los últimos meses se han reportado muchos casos en zonas donde habitualmente no era endémica, porque esta enfermedad es muy endémica del África. Entonces, ¿cómo vino a dar aquí? Ya vamos a descubrir. Fíjense, se identificó por primera vez en macacos, más o menos en el año de 1958. Y no se identificó un proceso de infección zoonótica en el humano, sino hasta el año de 1970, cuando se describió por primera vez en la República Democrática del Congo, que eso es en el África. Es una enfermedad que es muy típica de aquella zona, del África. El aumento de los casos, fíjense, en el África, desde el año 2016, ha sido particularmente en esta zona, fíjense. República Democrática del Congo, Nigeria, República Centroafricana, Liberia y Sierra Leona. Y la mayor parte, fíjense, el mayor brote anterior de este virus en humanos se produjo más o menos en esta fecha, 2017-2018, en Nigeria. Dame la siguiente. ¿Cuál es la situación actual? Fíjense, los primeros casos de viruela del mono en humanos fue en el África. Más o menos se identificaron 47 casos entre mayo y junio del 2003 en varios estados, fíjense, de Norteamérica, y fueron por transmisión zoonótica. Descubrieron allí que, fíjense, estaban ahí implicados los perritos de la pradera, o sea, hubo un contacto importante de estas personas con perros de la pradera y de allí entonces la enfermedad. El 7 de mayo del 2022 se confirmó un caso de este virus en Inglaterra, en un ciudadano del Reino Unido que había viajado desde Nigeria, o sea, era nativo de Inglaterra, pero hizo un viaje a Nigeria. El brote se expandió rápidamente y en los días siguientes, pues, varios países de la Unión Europea pues, informaron casos no vinculados a países endémicos. El 23 de julio del 2022, la Organización Mundial de la Salud declaró la infección generada por este virus como una emergencia. Hubo una situación de emergencia por este virus para esa fecha, para julio del 2022, y fíjense, reportaron más o menos 16.000 casos entre 74 países. Muy bien, dame la cifra. ¿Cómo está la cosa en Latinoamérica y en Venezuela? El primer caso de la viruela del mono reportado en Latinoamérica fue en Argentina. Ahí fue del país de Latinoamérica donde se describió por primera vez, fíjense, un hombre de 40 años que había hecho una visita a España entre abril y mayo del 2022. Y luego en Venezuela se detectó el primer caso en Caracas el 12 de junio y el antecedente de esa persona era que había viajado a España. Dame la siguiente. Ya estoy viendo algunos cuerpos allá afuera. Sí, ya, yo sabía. Hay examen, casi seguro que sí. Ok, vamos a la siguiente porque son las mismas, ella pertenece a la misma familia de los poxvirus. Desde el punto de vista epidemiológico, tenemos entonces que se han identificado, fíjense, dos clados, eso en función a su distribución geográfica, dos clados o dos grupos. Clado 1, que es la que está en el África Central, en la cuenca del Congo específicamente, se dice que es más virulento y con una letalidad que es superior al 3%. Y tenemos clado 2, al mismo tiempo se subdivide en A y B, que es en el África Occidental, ¿okay? Asociado a casos en zonas no endémicas de infección y cuya tasa de mortalidad es muy baja. Dame la siguiente. Dame la siguiente. El virus de la viruela del mono puede estar en distintos animales que actúan como reservorio, fíjense, pero principalmente en pequeñitos roedores y primates no humanos. En el África se dice que se ha detectado en muchos animalitos como ardillas, ratas, lirones africanos o bien monos. La infección en el humano puede ocurrir por contacto directo con estos animales. Fíjense, animal infectado, exposición a los fluidos de ese animal infectado, como por ejemplo sangre, o bien la mordedura de estos animales, o bien el consumo de esas carnes, porque bueno, ustedes saben que los africanos tienen, por cuestiones culturales, ellos lo hacen, consumo de carne
de estos animales. Dame la siguiente. ¿Cuáles son las distintas vías o rutas de transmisión? La transmisión de persona a persona del virus de la viruela humana puede suscitarse por esos 4 escenarios. Contacto directo, a través del contacto con heridas, costras o fluidos corporales infecciosos facilitado por microabrasiones. Contacto indirecto, por ejemplo, a través de fómicas, secreciones respiratorias a través de microgotas, pero debe haber un contacto muy estrecho y prolongado. O bien la transmisión vertical, porque cruza la barrera feto-placentaria y puede dar lugar a infección congénita. Dame la siguiente. Siguiente, miren. Entonces, bueno, aquí está bien bonito un diagrama donde explica, fíjense, que habitualmente ellos son los reservorios. Fíjense, ardillitas, roedores, primates, ellos son los reservorios normalmente de la enfermedad. El contacto con el humano hace que entonces el humano se contagie, se infecte, y una vez que el humano adquiere la infección, entonces bueno, se dice, fíjense, ahorita en el último brote que hubo, se dice que muy probablemente la vía principal de transmisión es por la vía sexual. Tenemos también la transmisión vertical, que es de la madre al feto. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ellos. Esos 2 escenarios, la de la vía sexual, y tenemos también la que es la endémica, la propia de la. Dame la siguiente. Vamos con la forma endémica, la tradicional, la que se suscita en el África, ¿ok? La forma endémica, fíjense, la población más afectada son los niños. Habitualmente, fíjense, se describió en la República del Congo para los años de 1980. ¿Ya son las 12? No. Faltan 10 minutos. Ok. Se observó que los pacientes vacunados frente a la viruela presentaban una erupción cutánea más leve, con linfadenopatías menos evidentes y sin fallecimientos asociados. O sea que de una u otra manera, la vacuna de la viruela los protege. La clínica, fíjense, el tiempo de incubación es más o menos entre 5 y 13 días, pero podría ser muchísimo más corto si son pacientes o personas con antecedentes de una exposición invasiva. ¿A qué me llamo invasiva? Por ejemplo, una mordedura o arañazo de un animal. Muy bien. Fíjense, la forma endémica tiene o produce una enfermedad sistémica, pero se divide en 2 fases. Tenemos un periodo de invasión, que típicamente, fíjense, cuya vía de transmisión es la respiratoria y dura más o menos de 0 a 5 días. Los síntomas sistémicos son comunes y puede ocurrir antes de que aparezca la erupción, que es la etapa prodrómica, o bien poco después, que es la etapa clínica. Presentan fiebre, cefalea, linfadenopatía, inguinales y cervicales, mialgias, odinofagia o bien astenia intensa. Cursan con erupción cutánea, fíjense que por lo general comienza más o menos 1 a 3 días después del inicio de la fiebre, y la erupción tiende a afectar típicamente en cara, fíjense, un 96%, pero también en extremidades inferiores, piernas, fíjense, tronco, brazos, palmas de las manos, genitales o bien plantas de la melación. Pueden elevarse las aminotransferasas, leucocitosis, trombocitopenia e hipoalbuminemia. Los casos graves son más comunes entre niños y está relacionado, por supuesto, al grado de exposición, el estado de salud, lo que comentábamos, si está o no bien nutrido, eso es muy importante. En brotes previos se ha documentado un mayor riesgo de enfermedad grave y con más lesiones y más prolongados, por lo menos en pacientes con VIH. Las complicaciones más frecuentes son dolor, ulceración y sobreinfección bacteriana, y también se han descrito casos de meningoencefalitis, miocarditis, bronconeumonía o bien insuficiencia respiratoria aguda. Estas secuelas, las más comunes, son las cicatrices cutáneas y la tasa de letalidad se dice que es del 1 al 10%. ¿Qué sucede con el brote? Ya hablamos de la típica, la endémica. ¿Cuáles son las características de este último brote que hubo del año 2022? Fíjense. El periodo de incubación es de 6 a 9 días. Afecta típicamente a hombres. Fíjense que la endémica afectaba normalmente a niños. Aquí afecta típicamente a hombres con una edad promedio de más o menos unos 38 años y en homosexuales. Se describió que el mayor porcentaje de pacientes afectados eran hombres que tenían sexo con hombres, homosexuales.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el modo de transmisión puede cambiar. El porcentaje de pacientes con coinfección VIH es muy alto, pero normalmente eran pacientes VIH bien controlados y un alto porcentaje de estos pacientes tienen pues factores de riesgo para infecciones o enfermedades de transmisión sexual. Desde el punto de vista clínico, las lesiones son, fíjense, en las zonas de inoculación habitualmente parecen unas pseudopústulas, así, tal cual como están en la esquinita superior. Fíjense, son unas pápulas sólidas que simulan a las pústulas en las que es posible rascar el pecho y obtener pus. Los pacientes presentan lesiones de inoculación típicamente en el área genital, fíjense, zona perianal o facial, de número variable, bien circunscritas, profundas, que a menudo desarrollan con medicación, son muy dolorosas y tardan varias semanas en curar por completo. En algunos casos pueden coalescer quiere decir confluir o necrosarse, por lo que pueden evolucionar a lesiones ulceradas y se acompañan de linfadenopatía regional con edema circundante. Otras formas de presentación menos frecuentes, pseudopústulas periorales, lesiones en lengua, que suelen ser pápulas blancas con una depresión central, o bien lesiones ulceradas de la mucosa oral en labios, lesiones primarias solitarias en los deditos, que parecen como ver un panadizo. Dame la siguiente. Fíjense que la forma de presentación es distinta y la gran mayoría del reporte de los pacientes fue así en hombres que oscilaban entre 35 y 38 años y homosexuales, o sea que predominantemente aquí la vía fue sexual. Tras esta primera fase pueden aparecer entonces una erupción cutánea secundaria que evoluciona, fíjense, mácula, vesícula, pústula y costra. Estas lesiones son muy pruriginosas, tardan días en resolverse, aparecen típicamente en cara, cuero cabelludo, brazos, piernas, palmas, plantas y tronco. Aunque las manifestaciones extracutáneas son muy frecuentes y generalmente aparecen junto con los síntomas cutáneos. Ahí está, fíjense, aparece como vesícula, pústula umbilicada, luego esa lesión se ulcera y por último deja la costra. Esa es la evolución natural. En cuanto a las complicaciones, fíjense, estos pacientes pueden desarrollar complicaciones graves como proctitis en un 14-36%, faringoamigdalitis ulcerosa, edema genital, sobreinfección bacteriana graves o bien compromiso ocular. Esas son las probables o posibles complicaciones de estos pacientes. La transmisión vertical, fíjense, se dice que es posible la infección congénita, sin embargo se puede producir un contacto directo bien durante o después del nacimiento. En estos casos se provoca una hidropesia fetal, puede haber lesiones cutáneas maculopapulares, hepatomegalia o bien puede desencadenar un parto prematuro. Dame la siguiente. Para el diagnóstico, bueno, es importante los hallazgos clínicos, epidemiológicos y de laboratorio. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todas estas patologías. Hay que hacer diagnóstico diferencial con varicela, con herpes, con sarampión, zika y dengue, porque ellos también producen erupción cutánea, herpes simple, impético, gonorrea, sífilis, linfogranulomas venéreos o incluso molusco, ¿bien? Los pacientes que cumplen con los criterios sospechosos o probables deben hacerse obligatoriamente una PCR, porque esta es la prueba confirmatoria, una PCR. Si sospechamos la enfermedad, hay que solicitar una PCR. Si es negativa la PCR, pues simplemente el paciente queda excluido. Excluido quiere decir no tiene enfermedad. Dame la siguiente. En cuanto al aislamiento y cuarentena, fíjense, los pacientes sometidos a una PCR diagnóstica deben permanecer aislados. Aislamiento de contacto y respiratorio es bien importante durante todo ese periodo infeccioso. Sin embargo, algunos autores dicen, lo describen, que la vía respiratoria es una cosa de pronto todavía que está en estudio, porque dicen que el nivel de vamos a decir, de virulencia a nivel respiratorio es muy mínimo, es algo muy poco. Entonces, se dice que la transmisión por la vía respiratoria no es tan significativa. La mpox es una enfermedad de denuncia obligatoria. Si hay un caso sospechoso, necesitamos obligatoriamente denunciarlo ante las autoridades epidemiológicas. ¿Ok? Dame la siguiente. Para el tratamiento, fíjense, típicamente antipiréticos y analgésicos, esteroides tópicos o sistémicos en caso de una inflamación importante, un microambiente libre y húmedo para cubrir las úlceras
infeccioso para disminuir el potencial de transmisión y promover así la revitalización del exantema. Las infecciones bacterianas sobreagregadas deben medicarse, claro que sí, tratarse con antibiótico. Y hay dos fármacos que se pueden utilizar. Teco, Dirimat y Brincidofovir son las que autoriza la FDA. En cuanto a la vacunación, decimos o queremos entonces que la vacunación contra el virus de la viruela puede conferir una protección cruzada. O sea, que aquel que se vacunó con el virus de la vacuna de la viruela puede tener una protección importante de hasta el 85%. Se autorizó el uso de una vacuna no replicante de tercera generación contra la viruela para, fíjense, estas personas con prácticas sexuales de alto riesgo, principalmente, pero no exclusivo, de homosexuales o infección por VIH. Ellos son candidatos a vacunarse. Personas de alto riesgo laboral, personal, por ejemplo, sanitario, que trabaja para la consulta de VIH, o bien el personal de laboratorio que manipule muestras que estén potencialmente contagiadas. ¿Okay? Y tenemos entonces en la vacunación, aquí está, la forma subcutánea, que es la de 0.5 ml, son 2 dosis, con un lapso de tiempo de 28 días entre una y la otra, pero en aras de la escasez y en aras pues, de esa demanda mundial, EMA, es una organización de medicamentos europeos, aprobó en agosto del 2022 un régimen intradérmico, en donde se va a aplicar 0.1 ml intradérmico, no subcutáneo, sino intradérmico, 2 dosis igual, con 28 días de diferencia. Creo que esa es la última. Terminé la radio. Ya ahorita me va a votar. Ok, bueno. Chicos, tema visto, tema estudiado. Así que hoy en la noche a leer virus productores de exantema, ¿ok?